La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas. Dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre impreso en Argentina. La Argentina del Progreso entró en colapso político y financiero en 1890. El libro que mejor lo resume es La Bolsa, de Julián Martel, seudónimo de un periodista llamado José María Miró. Este periodista retrata con crudeza el individualismo, la especulación y el arribismo de la sociedad porteña de fines de los 80. La Bolsa de Julián Martel es la ficcionalización de esta crisis del 90 a través de la figura de un abogado, del Dr. Glow, que comienza con un estudio jurídico, pero es arrastrado por esta vorágine especulativa donde los hombres de negocios de Buenos Aires se enriquecen rápidamente y deja de lado su estudio y pasa a transformarse en un agente de bolsa o un especulador en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es una novela sobre el dinero. La preocupación en la novela de Martel es cómo circula el dinero en la ciudad, para qué se usa ese dinero y quiénes pueden hacerlo circular. Porque efectivamente, por un lado, hay una gran circulación de papel que tiene que ver con la inflación, y además hay una gran preocupación por las fortunas, por el oro y por las posiciones sociales que pueden implicar rápidos ascensos o rápidas caídas, como le va a suceder a Glow, ¿no? En la novela esto está muy simétricamente estructurado. La novela trabaja mucho con las duplicaciones y las simetrías, tiene dos partes. En la primera parte es la ruta del ascenso, las primeras percepciones de Glow, el disfrute de su fortuna, esa escena maravillosa del capítulo 2, donde todo se enciende, ¿no? No es casual que este personaje se llame Glow, iluminar, arder, ¿no? Y va a arder en su propio dinero. Y la segunda parte tiene que ver con la debacle, la caída y el final en la locura. Lo que va a contar la novela es el recorrido de lo que en la literatura realista ha sido llamado el advenedizo. El advenedizo es una figura, es decir, es la persona que asciende socialmente, que va escalando posiciones sociales, que se va enriqueciendo, y es, bueno, una figura de la literatura moderna, justamente porque el mundo moderno es el mundo donde hay posibilidades de ascensos y de movimientos, ¿no? ¿Qué haces, Juan? Hey, ¿Cómo va? ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Acá, chusmeando ¿Buscando información? un poco. Muy bien. El libro guarda relación con una crisis que hubo en ese momento, pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Así es, la de 1890. Una de las grandes crisis de la historia argentina, quizás junto a la de 2001, la crisis reciente, son las dos de mayor repercusión y comparten inclusive algunos condimentos. Caída de un presidente,
una crisis bancaria fenomenal con fuga de depósitos y caída de bancos, crisis social, dejan de venir los inmigrantes. Es realmente una crisis muy grande. Es la consecuencia de un periodo, la década de los 80, 1880, de contrastes. Fíjate que en esa época tenemos la consolidación del Estado Nacional, se empieza a armar el sistema educativo, grandes inversiones en infraestructura. En los 80 es cuando se construyen más kilómetros de vías férreas en la historia de la Argentina. En el gobierno de Juárez Celman, más de 800 kilómetros por año. En el de Roca, más de 600. Pero por otro lado, hay un gasto público excesivo, hay mucho consumo, mucho gasto, mucho endeudamiento, y esto conduce a la crisis que explota en 1890. Y es a partir de la crisis que renuncia el presidente Juárez Celman, ¿no? Así es, renuncia presidencial, algo que tienen en común la de 1890 y la de 2001. Hay cuestiones políticas, porque es una época de fraude electoral, de un gobierno muy cerrado, está el unicato de Juárez Celman, digamos, decisiones muy concentradas que generan el desafío de los excluidos, los sectores políticos excluidos, los radicales, por ejemplo. Ahí empieza el radicalismo, se produce la Revolución del Parque, que paradójicamente fracasa, pero logra el cometido de desestabilizar al gobierno. Así que tiene que renunciar primero todo el gabinete y después el presidente Juárez Celman. ¿Quién asume? El vice, Carlos Pellegrini, que es el que enfrenta la salida de la crisis en el año 1891. El boom económico de la década roquista encubría tensiones políticas crecientes. Los opositores planteaban que el gobierno monopolizaba el poder impidiendo que la voluntad popular se manifestara. El 26 de julio de 1890, más de 1.200 hombres se concentraron en el Parque de Artillería. Fue la Revolución del Parque. Luego de 3 días de combates, las fuerzas del gobierno los doblegaron, pero el curso de la historia ya estaba marcado. ¿Qué nos importa la opinión si ganamos mucho? Es una frase que rescato del libro, pronunciada en la oficina del protagonista, Glow, como resumen de la época. La lógica del dinero fácil y la ambición desmedida lo enloquecen. ¿Y cómo refleja la crisis, la bolsa, el libro de Martel? La novela me parece que retrata muy bien el clima de la época. Vértigo, el enriquecimiento veloz, la especulación que hay por detrás de la bonanza económica, ¿no? Y de algún modo plantea una alerta. El dinero puede pervertir a la sociedad. Tenemos una época de fuerte consumo, inclusive suntuario, porque hay mucho crecimiento económico, un boom económico, inversiones, un gran endeudamiento. Y esto genera ascensos y descensos. La posibilidad, la aspiración de muchos de pertenecer, de ser rico pronto, pero también, por otra parte, el descenso posible. Y esta es la perversión de la que habla, en definitiva, la novela. La posibilidad de que el progreso se convierta en un exceso, en un abuso y en una tragedia. Lo que uno puede ir viendo cómo en la trama de la novela se tematiza esta idea del movimiento febril por el dinero, ¿no? Y por la ambición y la codicia. La bolsa es presentada como una especie de símbolo de la ciudad de Buenos Aires. La metáfora que utiliza el narrador es: la bolsa es el corazón que bombea una sangre envenenada, ¿no? Y el buscar dinero, procurar dinero, enriquecerse, es el valor supremo. Entonces eso obviamente se impone sobre el resto de las normas de una sociedad armónica. El corazón de las corrientes humanas que circulan por las calles centrales como circula sangre en las venas era la Bolsa de Comercio. La Plaza de Mayo era, en aquel día y a aquella hora,
Un muestrario antitético y curioso de todos los esplendores y de todas las miserias que informan la compleja y agitada vida social de la grande Buenos Aires. En las novelas anteriores, lo que uno puede llamar las novelas de la generación del 80, la ciudad de Buenos Aires se presenta como una ciudad familiar, como una aldea donde todos se conocen, ¿no? En cambio, en La Bolsa de Julián Martel, la ciudad presenta la complejidad de una sociedad que tiene numerosos conflictos. Entonces, no solamente va a aparecer el Buenos Aires elegante a través del paseo de los personajes que trabajan en la Bolsa, que vuelve a su palacio en la avenida Alvear, que va al Club del Progreso o al hipódromo, sino que también va a haber otros recorridos y va a haber una ciudad que se superpone, ¿no? Como si dijéramos una Buenos Aires compuesta de capas superpuestas. Buenos Aires dejaba de ser aldea y se convertía en una gran metrópoli. Empezaba a verse en las calles y en las viviendas los frutos del modelo roquista, pero los palacios convivían con crecientes problemas sociales propios de la ciudad moderna. La Buenos Aires de la Bolsa es una ciudad con conflictos, en la que todos quieren lo mismo: dinero. Por un lado, la modernización de la ciudad se da como un hecho, no es necesario ponerla a prueba, sino que ya está allí. Sin embargo, es una ciudad que todavía está en permanente cambio y que se está llenando de zonas peligrosas. Frente a la euforia urbana, digamos, de las novelas de los 80, en estas novelas se empieza a tener suburbios, sucuchos, tugurios, lugares más oscuros que hay que conocer con otros circuitos. Y la cuestión de la circulación del dinero, una vez más, es central para organizar la representación de esta ciudad. Cuando Glow, por ejemplo, está al borde de la bancarrota y necesita créditos, sale a buscar créditos por otro lado y recorre las mismas calles de Buenos Aires, pero ahora buscando lugares, espacios, rincones, ¿no? Donde pueden estar los usureros, donde están inmigrantes, espacios diferentes que de alguna manera están por debajo de la ciudad elegante. La figura que utiliza el narrador, ¿no?, para hablar de esta ciudad, que es un verdadero personaje de la novela, es la promiscuidad, ¿no? Va a hablar de promiscuidad de lenguas, promiscuidad de vestimentas, gritos, coches, movimientos, ¿no? Es decir, la ciudad como un torbellino, la ciudad como una agitación febril y la ciudad donde es un espacio donde todos aparecen mezclados, ¿no? Y obviamente la mezcla es una amenaza. Son varias entonces las ciudades de Buenos Aires que se representan a lo largo de la novela y todas están unificadas por la circulación del dinero. Hay una circulación que es la que podríamos llamar de consumo suntuario, ostentatorio, donde el dinero se refleja en los objetos, se refleja en los consumos personales y se connota en las vestimentas, en los carruajes, en las joyas, en el modo de peinarse y de exhibirse de las mujeres. Todo esto que es lo que se puede ver, la cara bonita del dinero, todo aquello que, de nuevo, es envidiado por lo que queda en las sombras, por estos personajes siniestros que son los que no poseen el dinero, aparece retransformado una vez más simétricamente en la segunda parte en el circuito del pedido de dinero, el dinero como una necesidad que va a ser el que lleve a la locura. Hallaba como inmensa visión apocalíptica una sociedad entera levantada en vilo por la especulación, celebrando la más escandalosa orgía de lujo que ha visto y verá Buenos Aires. Así describe el narrador a los personajes, mientras estos se regocijan por las fortunas adquiridas en la bolsa justo antes de caer al abismo de la locura.
hay varios personajes interesantes en la novela. Sin duda, el protagonista, Glow, es un personaje que está, por lo menos hay un intento de trabajarlo desde una subjetividad bastante complicada, bastante compleja. Por un lado, Glow es alguien que parece tener el honor como una virtud importante y que parece enorgullecerse de estos principios que maneja. Al mismo tiempo, es seducido muy rápidamente por la posibilidad de seguir agregando dinero a su fortuna y cosas brillantes a su casa. En esta novela aparecen otros advenedizos aparte del Dr. Glow. Este estudio, ¿no? Este estudio antiguamente jurídico, se transforma en lo que podemos llamar un cenáculo mercantil, ¿no? Entonces, a donde llegan otros aventureros. Por ejemplo, Granulillo. Granulillo es una especie de... es un periodista con relaciones políticas, que hace tráfico de influencias, saca notas en el diario para obtener réditos, que siempre son réditos económicos. Granulillo es un nombre no solo criollo, sino que preanuncia de manera obvia lo grotesco, ¿no? Ese personaje que no tiene moral, que no tiene principios y que sin embargo es increíblemente seductor, no solo para Glow, sino para el grupo junto al que él está. Glow es contradictorio. Le gusta la ostentación, quiere ser rico, pero también sabio. Se derrumba, pierde dinero, se endeuda, trata de salvarse en el hipódromo y termina volviéndose loco. Él mismo se convierte en una metáfora de la ruina moral y financiera de la sociedad que lo rodea. Mantiene medio cuerpo en su boca por 8 en 1. Relento. Tercera ubicación, 2 cuerpos y medio, el número 6. Potri Flash. En la cuarta ubicación, a 2 cuerpos y medio en los palos, el 5. Petty Priest. A medio cuerpo por el lado exterior, el competidor número 4, Anticuario. Cierra la marcha varios cuerpos, el número 3. Bucanir. Por dentro el 2, Pasolini. Ya están en la recta final. 150 metros finales. Vuelven por dentro el 1 relento. A su costado exterior el 6. Potri Flash. Domina el 1 relento. Estiró medio cuerpo de ventaja. Los tiene 6. Potri Flash. Y cruzaron el disco. Junto a Glow, el narrador ubica al personaje de Margarita, de su mujer. Y este personaje tiene de interesante que es un personaje de mujer inteligente. Aunque esto sea muy obvio, no lo es tanto en el conjunto de personajes posibles de la literatura de la época. No se trata de un personaje únicamente pasivo. Margarita lee los diarios y entiende lo que ocurre con la bolsa, y además Margarita puede hacer cuentas y por lo tanto puede convertirse en un buen asesor financiero. Hay un dato que es interesante de la novela, que es que la primera edición del libro de 1898 lleva como subtítulo Estudio Social, que era el subtítulo que llevaban las novelas de Solá y que era además el ideal de Émile Zola, ¿no? Él decía, ojalá alguna vez la novela funcione efectivamente como estudio social, como posibilidad de conocimiento, y es lo que guía su gran proyecto. En realidad parece ser más una marca de época y algo que despierta, o que se espera que despierta el interés del lector, antes que un programa estético, un programa poético. El narrador sigue los acontecimientos desde arriba, sobrevuela los hechos. Es el único que está al margen de los acontecimientos que describe. Hace un uso de la ficción como estudio de la sociedad y se permite señalar a los grupos sociales que solo quieren ganar más, entre ellos los judíos. Hay un narrador muy comprometido con una posición moral en la novela y que condena esta voracidad por el dinero y condena visiblemente, en palabras de Glow,
al grupo que identifica más fácilmente como portador del dinero, que es el grupo de los judíos. Esta lectura es una lectura absolutamente ideológica, pero que no tiene el peso que va a tener el antisemitismo posterior al nazismo. Es decir, para nosotros es difícil llegar a distinguir el tipo de lugar común que constituía el antisemitismo en la época. La novela en el Parlamento de Glow culpa a los judíos de la especulación. Sin embargo, quienes producen la caída de Glow son sus compatriotas, son criollos, son porteños, inescrupulosos, estafadores advenedizos, y que en todo caso son ellos los apátridas. Sin duda que para un lector contemporáneo es inevitable, y está muy bien que así sea, detenerse en la cuestión del antijudaísmo. Pero me parece que a veces opaca otras cuestiones que son importantes también, como esto de que son los criollos advenedizos el problema. José María Miró, que era su nombre cuando nació en 1867 y murió muy joven, en 1896. En realidad, sus primeros trabajos tienen que ver con el periodismo y está muy vinculada a La Nación desde sus inicios, desde muy joven. Julián Martel era un periodista de La Nación, era el cronista de La Bolsa. A diferencia de otros de los novelistas anteriores, es una figura que no pertenece a la élite letrada. Esta posición de periodista y de escritor profesional le permite tener una mirada sobre los acontecimientos sociales, sobre los conflictos sociales, mucho más moderna, ¿no? Y mucho más comprensiva. Muy diferente a la mirada que puede tener Cambaceres, ¿no? O Lucio B. López. Por otra parte, habría que decir que la figura de Martel es nueva, es moderna, es diferente de la de los escritores del 80 y, por supuesto, de los anteriores, porque está vinculado a la bohemia periodística y literaria de la época. Es un escritor que pasa no solo mucho tiempo en la redacción, sino mucho tiempo en las mesas de café, hablando con otros periodistas y con otros escritores. Esta es su figura pública también, y que tiene una muerte que también es una muerte de escritor y que otros escritores como Darío, una vez más, recuperan como una muerte de escritor, ¿no? Si él, Martel, decía que había bebido su literatura de Poe y de Daudet, en realidad Darío va a mostrar que se trata de la figura de una especie de protodecadente, ¿no? Y su muerte por la tuberculosis, el viaje hacia sus últimos años, hacia sus últimos meses, en realidad, que lo lleva a Santiago del Estero a pasearse con la cara demacrada y con esa figura lánguida, construye una imagen de poeta que está cerca del romanticismo, por un lado, pero con todo lo de romanticismo que tenía el modernismo. Martel, o Miró, fue un periodista. No fue ni un literato ni un político, ni tampoco perteneció a la élite. Era, de algún modo, el anticipo del periodista moderno y bohemio del siglo XX. La novela se publica primero en el folletín del diario La Nación entre el 24 de agosto de 1891 y el 4 de octubre de ese mismo año. Publicar novelas en folletín era una práctica habitual de las empresas periodísticas. Tiene éxito de público y de inmediato el diario se convierte en una empresa editorial y lo edita en forma de libro. Es interesante el dato de la publicación porque al final de la novela, en la versión del libro, vemos que está fechada a finales de 1890, el 30 de diciembre. Es decir, que hay una voluntad del autor, de Martel, de decir que la novela estaba completamente terminada en un momento muy inmediato respecto del crack bursátil. Aun cuando en Argentina, como sabemos, en 1891 sus efectos son todavía muy fuertes. Está parada la inmigración, la economía está aún realmente complicada. Quizá lo más interesante que tiene una lectura actual de La Bolsa sea volver a pensar la representación del dinero en la literatura y la relación entre dinero y literatura, o un momento histórico de esa relación. La literatura
descubre, pareciera, en la literatura argentina con La bolsa de Martel, algo que Ricardo Piglia, mucho tiempo después, y para las novelas de Roberto Arlt, va a sintetizar de una manera que creo brillante. El dinero convierte en destino la vida de los hombres, dice Piglia, por eso es el mejor novelista. En realidad, ¿qué hace el dinero con los personajes? ¿Qué hace con nosotros como lectores? ¿Cómo posicionarnos frente a esa que es quizá la gran ficción con la que vivimos y convivimos todos los días? Tal vez sea un punto interesante para volver a pensar. Cuando ya estaba todo perdido, hasta su propia conciencia, una visión de una bella mujer embriagó a Glow. Glow vio que los brazos que lo estrechaban transformábanse en asquerosas patas provistas de largas uñas en los extremos. Y cuando quiso huir, arrancarse a la fuerza que lo retenía, fue en vano. Debatiéndose en el horror de una agonía espantosa, loco, loco para siempre, oyó estas 3 palabras que salían roncamente por la boca del monstruo. Soy la bolsa. Martel escribió sobre hechos históricos, se metió con una sociedad en transformación. Impugnó la década de 1880 desde los 90, denunciando el capitalismo en expansión y poniendo en evidencia la codicia de los porteños de su época. Este autor se despegó de otros escritores de su tiempo al plantear una relación entre moral y dinero en el Buenos Aires de fin de siglo.